A mí, como me interesa abordar este problema últimamente, es desde el punto de vista de los usos que hacemos de la palabra emprendeduría e innovación, ¿no? Parecería que hoy alguien que no sea capaz de vertebrar discursos empleando esas palabras de forma fluida es como alguien que no está conectado a la realidad. Sin embargo, lo que yo veo de una forma alarmante es la facilidad con la que se opta por soluciones fáciles para problemas complejos. Es esta voluntad permanente que hay en la emprendeduría de encontrar soluciones. Y nadie tiene ningún problema con buscar soluciones a los problemas. La principal dificultad es cuando tú percibes que las soluciones suelen ser demasiado rápidas, demasiado poco complejas, demasiado poco politizadas, demasiado al servicio de intereses que no siempre son imprescindibles y que podríamos haberlos pensado de otra manera. Con frecuencia se buscan soluciones de éxito, es decir, que sean muy mediáticas, que sean muy populares, que sean muy rentables, que sean soluciones que todo el mundo tienda a aprobar en primera instancia. En cambio, cuando así se hace, lo que yo tiendo a pensar es que suelen generar nuevas asimetrías, nuevas desigualdades, nuevos conflictos. Por favor, ¿puedes pasar? Y cuando eso ocurre, uno lamenta que entonces están produciendo dolor en muchos lugares. Están produciendo nuevas formas de quedar en minoría, nuevas formas de exclusión social. Lo que nosotros aquí en Media Lab estamos todo el tiempo intentando hacer es evitar las soluciones fáciles para los problemas complejos. O dicho de otra manera, buscar soluciones que antepongan la vida, la persona, la comunidad, a cualquier otro valor de los que tienen tanto éxito en el mundo que vivimos y que suelen ser además los valores auspiciados por la economía neoliberal, que siempre son los mismos, son la rentabilidad, que son el éxito, son la popularidad. Cuando se opta por soluciones fáciles, es decir, por lo que otros autores llaman esta especie de solucionismo en el que está involucrada la cultura de la innovación actualmente, pues lo que descubrimos en términos generales por detrás es siempre intereses empresariales, intereses industriales que no tienen ningún cuidado con el daño colateral que producen a comunidades que están también presentes en nuestras vidas, en nuestras ciudades. Que en España y en otros lugares lo que está sucediendo es que los movimientos sociales, los colectivos ciudadanos, los grupos de afectados están transitando desde una manera antigua de concebirse como actores políticos a otra más moderna, más actual, más conectada con los problemas que tenemos. A mi modo de ver, lo que se están produciendo son tres tránsitos simultáneamente. El primero es que están transitando desde la protesta a la propuesta, lo cual tiene que ver con convertirse en colectivos que necesitan articular
actores muy heterogéneos y autoconfigurarse como comunidades de aprendizaje, de manera que son colectivos que funcionan como estructuras de producción de conocimiento, y es un conocimiento que deberíamos tomarnos en serio e incorporarlo a lo que nosotros estamos llamando todo el tiempo sociedad del conocimiento. El segundo tránsito es que lejos de pensarse como colectivos que reclaman derechos, como gente que cree que el Estado les debe algo y que tiene que devolverles algo que supuestamente se les ha quitado, es decir, son colectivos que han dejado de pensarse dentro de lo que llamamos el movimiento de los derechos humanos para convertirse, autotransformarse en colectivos que producen infraestructuras, es decir, colectivos que están generando pequeñas infraestructuras que les permiten sobrevivir de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus prácticas, de acuerdo a sus otras formas de hacerse preguntas acerca del entorno. Se podría decir algo más sobre qué características deberían tener o tienen esas infraestructuras, pero basta con lo que te acabo de comentar. Y el tercer tránsito, a mi modo de ver, también muy interesante que se está produciendo, es que sin abandonar por completo las lógicas de la cultura experimental, están dando la mayor dignidad cognitiva al conocimiento experiencial. Y esto me parece también muy interesante, porque en principio todos somos expertos en experiencia, todos sabemos mucho de lo que nos interesa, de lo que nos importa, de lo que nos afecta, y en consecuencia nadie sobra, todos somos necesarios, todos podemos contribuir. Y este otro conocimiento que estaríamos generando tendría la cualidad novedosa, a mi juicio, de no solamente ser para todos, como lo era todas las estrategias de producción de conocimiento público, sino ser entre todos, porque todos en principio somos importantes, porque todos somos expertos en experiencia. Los tres movimientos juntos me parece que le dan lo que tú llamabas esa potencia nueva que los movimientos ciudadanos están introduciendo en nuestras ciudades, en nuestras nuevas formas de hacer política. Me gusta mucho un movimiento que se llama En Bici por Madrid. Es un colectivo inicialmente poco ideologizado, poco politizado, está formado por un pequeño grupo inicialmente de personas que están enamoradas de la bici, que les gusta mucho la bicicleta, que les gusta mucho usar la bicicleta en su ciudad y que un día deciden publicar sus rutas preferidas en Madrid en un blog. Y a continuación comienzan a aparecer otros usuarios de la bicicleta, también probablemente frikis de la bici, locos de la bici, que comienzan a discutir si esas son o no son las rutas más interesantes para la ciudad. Y conforme esa discusión avanza, se van incorporando otros locos de la bici que empiezan a incorporar nuevas rutas. En el entretanto, aparecen algunas personas que comienzan a verbalizar un tópico sobre Madrid, de que es una ciudad que tiene demasiadas irregularidades orográficas y que entonces no es apta para la bici. Y se quejan de que no hay rutas adecuadas para el tránsito dentro de la ciudad. De manera que algunos de los primeros fundadores de En Bici por Madrid se ofrecen los fines de semana para hacer talleres donde les van a enseñar a las personas que lo deseen cómo transitar desde su casa a su trabajo en bicicleta, evitando todos los puntos conflictivos, todos los lugares, digamos, donde corren riesgo. Y de una cosa lleva a la otra, se empiezan a organizar talleres por diferentes puntos de la ciudad.
Hay gente que entonces se interesa también por los cuidados de la bicicleta y reclama talleres para el mantenimiento de la bicicleta, y por fin lo que nos encontramos al cabo de no demasiados meses es que en Bici por Madrid acumula, sin tener un jefe, sin tener estatutos, sin tener elecciones, entre todos, basándonos en la experiencia, la principal base de datos sobre movilidad en la ciudad. Este es un ejemplo verdaderamente extraordinario de cómo la gente, incluso divirtiéndose, sin inicialmente tener un proyecto político para la ciudad, que no sea el de adquirir, ganarse el derecho a poder usarla en bicicleta sin correr riesgo para sus vidas, acaba convirtiendo la bici desde un instrumento de diversión y lúdico en un instrumento de transformación social. Hay muchas historias que contar a partir de esta pequeña historieta que te he contado, pero una de las más significativas es como todos los partidos políticos en la última campaña electoral municipal recurren a En Bici por Madrid para que les ayude a pensar cómo sería una política de movilidad adecuada dentro de la ciudad, ¿no? Hay otros ejemplos que ya no te los voy a poner de Madrid, porque hay uno reciente que he visto en Río que me gusta mucho, en Río de Janeiro, donde también las metodologías de Media Lab se han aplicado, y en este caso ha sido llevado a cabo por Basurama, que tenía un proyecto de desarrollar en espacios residuales en algunas favelas de Río la instalación de juegos infantiles que fueron realizados durante 15 días por un grupo de voluntarios y por los propios miembros de Basurama, con ruedas, con llantas de coche, que configuraron figuras más o menos bonitas, pintadas de colores, y para abreviar, nada más instaladas en el espacio residual, un espacio que inicialmente solo valía como un espacio de malsano y putrefacto, se acaba convirtiendo en un espacio de sociabilidad, porque los niños usando las ruedas llaman a las madres, que se reúnen a conversar mientras los niños se divierten, ¿no? Este me parece que también es un caso extraordinario de cómo un espacio residual se puede convertir en un espacio por completamente nuevo para otros usos, ¿no? Campo de la Cebada sería un ejemplo parecido, un espacio residual también en la ciudad, abandonado, condenado a ser un lugar donde hay ratas, donde crecen malas hierbas, donde en principio es un espacio que amenaza la salud pública. Es ocupado con K por unos cuantos vecinos que, después de haberlo pensado mucho y de haber reclamado alguna acción particular del ayuntamiento, no se ha producido, y se deciden a abrir, a limpiarlo, sanearlo y iniciar lo que es un huerto urbano, que no es solamente un lugar donde van a crecer hortalizas o flores, sino que también es un lugar donde se van a congregar personas a hacer algo juntos y a tomar decisiones sobre qué es lo que a su juicio conviene más a ese barrio. Y mientras van llegando los primeros que se llevan la peor parte del trabajo limpiándolo y saneándolo, van acudiendo también sus hijos y sus esposas con los bebés a pasear los días más soleados, y junto a ellos comienzan a llegar otras personas que tienen ideas sobre qué se pueden hacer los domingos, desde fiestas hasta, como ha ocurrido en el caso del Campo de la Cebada, universidades populares o colectivos de toda naturaleza asociados a la música o a cualquier otra actividad, como podría ser la agricultura de proximidad y puntos de venta, que de pronto encuentran en ese espacio un lugar de encuentro, un lugar para rediseñar cómo es la ciudad en la que quieren vivir, cómo les gustaría que discurrieran las cosas, y se ha convertido en una especie de lugar central del barrio,
sin que haya nadie que se dedique a planificarlo ni a dirigirlo, sino unas cuantas personas que han tomado la decisión de ocuparlo y abrirlo al uso público, al uso comunal del espacio, ¿no? Tanto como en Brasil y en otros lugares, ¿no? Para todo el mundo es un motivo de preocupación gigantesco el hecho de ver cómo hay muchos signos que confirmarían la tesis principal de lo que estás diciendo, que si hace una década o dos eran los museos de arte contemporáneo la vanguardia de la especulación urbanística, hoy podrían estar siendo estos laboratorios ciudadanos, como yo los llamo y otros los llaman de otras maneras, podrían ser justo esa vanguardia imprescindible para el proceso de gentrificación, ¿no? Que a continuación se inaugura, porque detrás de estos espacios alternativos llegan todo un tipo de negocios nuevos, más o menos también alternativos, pequeños, que van saneando el barrio, que van encareciendo también el alquiler y la propiedad de la vivienda, y que a su vez atraen un tipo de comercios, restaurantitos y tiendas de diseño que acaban convirtiendo en extraños a los habitantes originarios del barrio, que ven cómo se encarece la vivienda y la vida y tienen que acabar dejándolo. Yo creo que sí, yo creo que es muy razonable la preocupación que evocas, ¿no? Y yo creo que está en la mente de todos, ¿no? Saber si quizá no seamos sino justo eso, la vanguardia de un proceso de especulación, nueva especulación urbanística. Aquello que dijimos de hace 2 décadas del slow food, ¿no? Que finalmente no lo vendieron como un movimiento que estaba muy interesado en nuestra salud y muy interesado en nuevas formas de producción y distribución de alimentos, que al final vimos que solo era una nueva oportunidad que se daba a las clases más pudientes para mejorar su calidad de vida, que era lo único que en ese momento y siempre les había preocupado, ¿no? Es como si ahora estuviéramos hablando de una especie de slow life, ¿no? Que también se adapta muy bien a este nuevo tipo de usuario de la ciudad, que por vivir solos, por tener un salario más o menos razonable, se pueden permitir el lujo de una vida hipster en un espacio hipster y rodeado de espacios alternativos de producción cultural. Yo creo que todavía es muy precipitado para empezar a hacer diagnósticos, pero yo siento que muy desde el comienzo siempre hubo como varias tendencias dentro de eso que llamamos 15M, y una siempre estuvo muy preocupada por la idea de que había que tomar el poder para desde él intentar cambiar la sociedad, ¿no? Y entonces siempre estuvo pensando en la necesidad de construir partidos políticos, en la necesidad de ganar elecciones y en la necesidad de elaborar otro tipo de leyes, ¿no? Con otro tipo de actores. Pero también en ese momento hubo mucha gente que negó que esa fuera la deriva imprescindible, la única alternativa posible,
y entre los cuales yo me encuentro, y siempre pensábamos que deberíamos retrasar tanto como fuera posible esta nueva urgencia por crear un partido y por crear estructuras de poder de las que habíamos aprendido a desconfiar, ¿no? A mí en ese contexto siempre me pareció que debíamos buscar la inspiración más que en los comunismos, en los feminismos, y que más que pensar en estructuras orgánicas para cambiar el mundo, había que pensar en estructuras informales. Cada vez que eso lo decíamos, fuimos acusados de posmodernos, de hipster y de otros males peores para el mundo en el que vivíamos. Pero a mí no me han convencido y yo sigo insistiendo en que tenemos que aprender a convivir unos con otros y que seguramente esos partidos tienen que aprender a negociar con esta nueva crítica que se merecen, y quizá también los nuevos municipalismos tendrán que aprender a vivir con los técnicos, lo que en el lenguaje que ahora yo veo que funciona en los espacios cercanos al ayuntamiento y a los movimientos sociales, la necesidad de hablar con los técnicos. ¿Y qué es eso de los técnicos? Todavía no lo tengo muy claro, pero los técnicos son los funcionarios intermedios del Ayuntamiento de Madrid, que en gran medida se podría decir que nunca han tenido demasiado protagonismo y que son una fuente de conocimiento generalmente desdeñado y despilfarrado por quienes han venido ocupando el poder, y que deberían ser convertidos en el gran aliado para los nuevos municipalismos. Yo creo que sin esos técnicos tenemos muy poco que hacer y también muy poco que decir. Nosotros deberíamos acompañarles a ellos a desarrollar el modelo de ciudad que ellos llevan décadas preparándose para poder aplicar. Bueno, yo los proyectos a los que me he vinculado un poco y de los que me siento más cercano, lo que yo veo como muy interesante es que realmente el gobierno de Manuela Carmena ha hecho de la palabra escuchar todo una política, ¿no? Para Manuela Carmena sigue siendo verdad que gobernar es escuchar, y gobernar es escuchar tal como yo he visto que quieren hacerlo, todavía no sé si lo han logrado, pero lo están intentando, es hacerse la pregunta de cuánto son capaces de aprender de las gentes que están extramuros del ayuntamiento diseñando un futuro diferente para la ciudad. O dicho de otra manera, cuánta complejidad son capaces de incorporar al gobierno ordinario de la urbe, ¿no? Esto yo creo que es lo más novedoso. Y también necesariamente esa manera de abordar los problemas enlentece el encuentro de soluciones adecuadas, porque todo el tiempo estarían buscando nuevos interlocutores, nuevas presencias, nuevas formas de tratar con el entorno que sean cada vez más inclusivas, ¿no? Esta idea de incorporar niveles más amplios de complejidad en la gestión de lo urbano me parece que ese debería ser, o de hecho incluso podría ser, lo que distingue la forma de gobernar de Manuela de las formas de las que le han precedido. Que yo no digo que quienes antes estaban fueran gentes malintencionadas o ignorantes o insensibles. Lo que digo es que era gente demasiado seducida por las soluciones fáciles, tecnocráticas, por esta cultura eficientista, ¿no? Y ahora tendríamos un gobierno que, aún a sabiendas de lo impopular que puede ser abandonar esta cultura de la eficiencia, sin embargo apuesta por saber
cómo incorporar en las políticas el eco de más voces, de más discrepancia, de más diversidad.